Un cambio en lo más hondo del corazón. Reflexionar profundamente sobre la impermanencia, como hizo Krishna Gautami, es ser conducido a comprender en el centro del corazón la verdad que tan vigorosamente se expresa en esta estrofa de un poema de un maestro contemporáneo, Nishul Kimpo. La naturaleza de todas las cosas es ilusoria y efímera. Quienes tienen una percepción dualista consideran felicidad el sufrimiento, como los que lamentan la miel del filo de una navaja. Cuán dignos de compasión los que se aferran con fuerza a la realidad concreta. Volved vuestra atención hacia adentro, amigos de mi corazón. Pero qué difícil puede ser volver la atención hacia adentro. Con qué facilidad nos dejamos dominar por nuestros viejos hábitos y costumbres establecidas, aunque nos acarrean sufrimiento, como dice el poema Nishul Kimpo. Los aceptamos como una resignación casi fatalista, porque estamos acostumbrados a ceder a ellos. Podemos idealizar la libertad, pero en lo que toca a nuestros hábitos estamos completamente esclavizados. Aún así, la reflexión puede traernos poco a poco la sabiduría. Podemos llegar a darnos cuenta de que caemos una y otra vez en pautas de conductas fijas y repetitivas, y empezamos a sentir el anhelo de librarnos de ellas. Naturalmente podemos recaer una y otra vez, pero poco a poco podemos deshacernos de ellas y cambiar. El siguiente poema nos habla a todos, se titula Autobiografía en 5 capítulos. 1. Bajo por la calle. Hay un enorme hoyo en la acera. Me caigo dentro. Estoy perdida, impotente. No es culpa mía. Se tarda una eternidad en salir de allí. 2. Bajo por la misma calle. Hay un enorme hoyo en la acera. Hago como que no lo veo. Vuelvo a caer dentro. No puedo creer que esté en el mismo lugar, pero no es culpa mía. Todavía se tarda mucho tiempo en salir de allí. 3. Bajo por la misma calle. Hay un enorme hoyo en la acera. Veo que está allí. Igual caigo en él. Es un hábito. Tengo los ojos abiertos. Sé dónde estoy. Es culpa mía. Salgo inmediatamente de allí. Bajo por la misma acera. Hay un enorme hoyo en la acera. Paso por el lado. Bajo por otra calle. Reflexionar sobre la muerte tiene por objeto producir un auténtico cambio en lo más hondo del corazón. Aprender a esquivar el hoyo de la acera y a bajar por otra calle. Muchas veces esto exige un periodo de retiro y contemplación profunda, porque solo eso puede abrirnos verdaderamente los ojos a lo que estamos haciendo con nuestra vida. Contemplar la muerte no tiene por qué ser morboso ni terrorífico, porque no reflexionar sobre la muerte cuando estamos realmente inspirados, relajados y cómodos, ya sea echados en la cama cuando estamos de vacaciones o mientras escuchamos una música que nos agrada especialmente. ¿Por qué no reflexionar sobre la muerte cuando estamos felices, sanos, confiados y seguros, plenos de bienestar? ¿No ha notado que hay determinados momentos en los que uno se siente naturalmente movido a la introspección? Trabajé con ellos delicadamente porque estos son los momentos en que se puede pasar por una experiencia poderosa y en los que toda nuestra visión del mundo puede cambiar rápidamente. Estos son los momentos en los que las antiguas creencias se vienen abajo por sí solas y pueden producirse una plena transformación. La contemplación de la muerte nos proporciona un sentido cada vez más profundo de lo que llamamos renuncia. En Jiggu, en tibetano, Jig quiere decir realmente o decididamente, y Jung significa salir, emerger o nacer. El fruto de una reflexión frecuente y profunda sobre la muerte será una sensación de emerger, muchas veces con una cierta repugnancia de los comportamientos habituales. Se sentirá cada vez más dispuesto a abandonarlos y, al final, podrá liberarse de ellos con tanta facilidad, dicen los maestros, como si extrajera un pelo de un trozo de mantequilla. Esta renuncia a la que se llega
lleva en sí tristeza y alegría a la vez. Tristeza al comprender la futilidad de las antiguas costumbres y alegría a causa de la visión más amplia que empieza a desplegarse cuando se es capaz de abandonarlas. Esta no es una alegría común, es una alegría que da origen a una nueva y profunda fuerza, una confianza, un estímulo permanente que proviene de descubrir que no estamos condenados a nuestros hábitos, que realmente podemos emerger de ellos, que podemos cambiar y hacernos cada vez más libres. El latido de la muerte. No habría ninguna oportunidad de llegar a conocer la muerte si solo ocurriera una vez. Pero, por fortuna, la vida no es sino una continua danza de nacimiento y muerte, una danza de cambio. Cada vez que oigo el murmullo de un arroyo de montaña, o las olas que se rompen en la orilla, o el palpitar de mi propio corazón, oigo el sonido de la impermanencia. Estos cambios, estas pequeñas muertes, son nuestros lazos vivientes con la muerte. Son el pulso de la muerte, el latido de la muerte que nos incita a soltar todas las cosas a las que nos aferramos. Así pues, trabajemos en estos cambios ahora, durante la vida. Esta es la auténtica manera de prepararse para la muerte. La vida puede estar llena de dolor, sufrimiento y dificultades, pero todas estas cosas son oportunidades que se nos presentan para ayudarnos a avanzar hacia una aceptación emocional de la muerte. Solo cuando creemos que las cosas son permanentes nos negamos la posibilidad de aprender del camino. Si nos negamos esta posibilidad, nos cerramos y nos volvemos codiciosos. La codicia, el aferramiento es la fuente de todos nuestros problemas, puesto que para nosotros la impermanencia equivale a angustia. Nos aferramos desesperadamente a las cosas aún cuando todas las cosas cambian. Nos aterroriza desesperada desprendernos de ellas. De hecho, nos aterroriza vivir, ya que aprender a vivir es aprender a desprenderse. Y esta es la tragedia y la ironía de nuestra lucha por retender. No solo es imposible, sino que nos provoca el mismo dolor que intentamos evitar. La intención que nos mueve a aferrarnos no tiene por qué ser mala en sí. Si el deseo de ser feliz no tiene nada de malo, pero aquello a que nos asimos es inasible por naturaleza, los tibetanos dicen que no pueden lavar 2 veces la misma mano sucia en el mismo río y que por mucho que estrujes un puñado de arena, nunca lo sacarás aceite. Tomar en serio la impermanencia es liberarse poco a poco de la mentalidad de aferramiento, de nuestra errónea y destructiva imagen de la permanencia, de la falsa pasión por la seguridad sobre la que construimos todo. Poco a poco nos vamos dando cuenta de que todos los dolores que hemos conocido por querer hacer lo inascible eran, en el sentido más profundo y necesario, aceptar. Esto también puede resultar doloroso al principio, porque parece muy lejano. Pero a medida que reflexionamos y seguimos reflexionando, nuestro corazón y nuestra mente experimentan una transformación gradual. Desprenderse empieza a parecer más natural y se vuelve cada vez más fácil. Quizá necesitemos mucho tiempo para llegar a captar toda la envergadura de nuestra necedad, pero cuanto más reflexionemos, más desarrollaremos una actitud de desprendimiento. Es entonces cuando se produce un cambio en nuestra manera de verlo todo. Contemplar la impermanencia no es suficiente por sí solo. Es necesario trabajar con ella durante la vida. Tal como los estudios de medicina exigen la teoría y la práctica, en la vida ocurre lo mismo. Y en la vida el entrenamiento práctico es el aquí, es el ahora, en el laboratorio del cambio. A medida que se van produciendo los cambios, aprendemos a verlos con una nueva comprensión y aunque seguirán produciéndose como antes, algo en nosotros será distinto. Toda la situación será más relajada, menos intensa y dolorosa. Incluso los efectos de los cambios que experimentamos nos resultarán menos impresionantes o desagradables. Con cada cambio sucesivo comprendemos un poco más y nuestra visión de la vida se vuelve más profunda y más amplia. El espíritu del guerrero. Aunque se nos ha hecho creer que si dejamos de aferrarnos acabaremos sin nada, la propia vida demuestra una y otra vez lo contrario, que el desprendimiento es el camino que lleva a la auténtica libertad.
Así como las olas no causan ningún sufrimiento a las rocas al chocar contra ellas, sino que las erosionan y esculpen, dándoles bellas formas, también los cambios pueden moldear nuestro carácter y suavizar nuestras aristas. Mediante los cambios podemos aprender a cultivar una compostura apacible pero inconmovible. Nuestra confianza en nosotros mismos va en aumento y llega a ser tan grande que la bondad y la compasión empiezan a emanar naturalmente de nosotros y a llevar alegría a los demás. Esta bondad es lo que sobrevive a la muerte, una bondad fundamental que está en todos y cada uno de nosotros. Nuestra vida entera es una enseñanza sobre cómo descubrir esta poderosa bondad y un entrenamiento para realizarla. Así, cada vez que las pérdidas y las decepciones de la vida nos dan una lección sobre la impermanencia, nos llevan más cerca de la verdad. Cuando se cae desde una gran altura, solo hay un lugar al que se puede ir a parar, al suelo, el suelo de la verdad. Y si se tiene la comprensión que proviene de la práctica espiritual, la caída no es en absoluto un desastre, sino el descubrimiento de un refugio interior. Correctamente entendidos y utilizados, los obstáculos y dificultades a menudo pueden resultar una fuente inesperada de energías. En las biografías de los maestros se observa con frecuencia que de no haberse enfrentado a obstáculos y dificultades, no habrían descubierto la fuerza que necesitaban para superarlos. Este fue, por ejemplo, el caso de Gisar, el gran rey guerrero del Tíbet, cuyas hazañas constituyen la mayor epopeya de la literatura tibetana. Gisar significa indomable, una persona a la que nunca se puede abatir. Desde el momento en que nació, su malvado tío Drotun trató de eliminarlo por todos los medios, pero a cada nuevo intento, Gisar se volvía más fuerte. En realidad fue gracias a los esfuerzos de Drotun que Gisar llegó a ser tan grande. De ahí surgió un proverbio tibetano: Drotun dro madum na, Gisar ji misar, lo cual quiere decir que si Drotun no hubiera sido tan perverso e intrigante, Gisar nunca habría podido encumbrarse tanto. Para los tibetanos, Gisar no solo es un guerrero en el plano de las armas, sino también en el espiritual. Un guerrero espiritual es una persona que ha desarrollado una clase especial de coraje, alguien de por sí inteligente, apacible e intrépido. Naturalmente, los guerreros espirituales todavía pueden tener miedo, pero aún así son lo bastante valerosos para saborear el sufrimiento, para relacionarse claramente con su miedo fundamental y extraer sin evadirse las lecciones de las dificultades. Como nos dice Chögyam Trungpa Rinpoche, llegar a ser un guerrero significa que podemos cambiar nuestra mezquina lucha en pos de la seguridad por una visión mucho más vasta, una visión de intrepidez, apertura y auténtico heroísmo. Entrar en el campo transformador de esa visión mucho más amplia es aprender a estar a nuestras anchas en el cambio y a hacer de la impermanencia nuestra amiga. El mensaje de la impermanencia, la esperanza que hay en la muerte. Contemple aún más a fondo la impermanencia y descubra que tiene otro mensaje, otro rostro, un mensaje de gran esperanza, que le abre los ojos a la naturaleza fundamental del universo y a nuestra extraordinaria relación con él. Si nada es permanente, entonces todo es lo que llamamos vacío,
es decir, desprovisto de toda existencia duradera, estable e inherente. Y todas las cosas, cuando se contemplan y se comprenden en su verdadera relación, no son independientes, sino interdependientes con todas las demás cosas. Buda comparó el universo a una vasta red tejida con una incalculable variedad de gemas fulgurantes, cada una de ellas con un número incalculable de facetas. Cada gema refleja en sí todas las demás gemas de la red y, de hecho, es una con todas las demás. Imagínese una ola del mar. Vista desde cierto modo, parece poseer una claridad idéntica, un principio y un fin, un nacimiento y una muerte. Vista desde otro modo, la ola en sí no existe realmente, pues solo es el comportamiento del agua, vacía, de cualquier identidad propia, pero llena de agua. Así, al reflexionar determinadamente sobre la ola, llega usted a percibir que es algo que el viento y el agua hacen temporalmente posible y que depende de una serie de circunstancias en cambio constante, y advierte también que la ola está relacionada con cualquier otra ola. Cuando se examina con detenimiento, nada posee una existencia inherente propia, y esta ausencia de existencia independiente es lo que llamamos vacuidad. Piensa en un árbol. Cuando piensa en un árbol, tiende a pensar en un objeto claramente definido, y en cierto modo, como la ola, es así. Pero cuando se contempla el árbol más de cerca, se advierte que en último término carece de existencia independiente. Al examinarlo, comprobará que se disuelve en una red muy sutil de relaciones que abarca todo el universo. La lluvia que cae sobre sus hojas, el viento que lo agita, la tierra que lo alimenta y lo sostiene, las estaciones, el clima, la luz de la luna, de las estrellas y del sol, todo forma parte del árbol. Cuando empieza a pensar más y más a fondo en el árbol, descubrirá que todo en el universo contribuye a hacer del árbol lo que es, que en ningún momento se lo puede aislar de ninguna otra cosa, y que en todo momento su naturaleza es sutilmente cambiante. A esto nos referimos cuando decimos que las cosas están vacías, a que carecen de existencia independiente. La ciencia moderna nos habla de una gama extraordinaria de interrelaciones. Los ecologistas saben que el incendio de un árbol en la selva tropical amazónica altera de algún modo el aire que respira un habitante de París, y que el aleteo de una mariposa en Yucatán afecta la vida de un helecho en las Hébridas. Los biólogos están empezando a descubrir la fantástica y compleja danza de los genes que crea la personalidad y la identidad. Una danza que se remonta al pasado más lejano y demuestra que aquello que dominamos, identidad, se compone en realidad de un torbellino de influencias diversas. Los físicos nos han revelado el mundo de las partículas cuánticas, un mundo asombrosamente semejante al descrito por Buda en su metáfora de la red resplandeciente que se extiende por todo el universo. Al igual que las joyas de la red, todas las partículas existen potencialmente como distintas combinaciones de otras partículas. Así pues, cuando nos contemplamos detenidamente a nosotros mismos y a todas las cosas que nos rodean y que tan sólidas, estables y verdaderas nos parecen, comprobamos que no son más reales que un sueño. Buda dijo: sabed que todas las cosas son como esto, un espejismo, un castillo de nubes, un sueño, una aparición, sin esencia pero con cualidades que pueden verse. Sabed que todas las cosas son como esto,
como la luna en un cielo brillante, en algún lago transparente reflejada, aunque en ese lago la luna nunca se ha desplazado. Sabed que todas las cosas son como esto, como un eco que deriva de música, sonidos y llanto, y sin embargo en ese eco no hay melodía. Sabed que todas las cosas son como esto, como un mago que crea ilusiones, de caballos, de bueyes, carros y otras cosas. Nada es lo que aparenta ser. La contemplación de este carácter onírico de la realidad no tiene por qué volvernos fríos, desesperados ni amargados, en modo alguno. Al contrario, puede abrir en nosotros un humor cálido, una compasión suave y fuerte que apenas imaginábamos poseer y, en consecuencia, más y más generosidad hacia todos los seres y cosas. El gran santo tibetano Milarepa dijo: al ver la vacuidad, tened compasión. Cuando por medio de la contemplación vemos realmente la vacuidad y la interdependencia de todas las cosas y de nosotros mismos. El mundo se nos revela bajo la luz más viva, más nueva, más brillante, como la red de las gemas infinitas reflectantes del que habló Buda. Ya no necesitamos protegernos ni fingir y resulta cada vez más fácil hacer lo que aconseja un maestro tibetano. Recoged siempre la característica onírica de la vida y reduce el apego y la aversión. Practica la benevolencia hacia todos los seres. Sé amoroso y compasivo. Te hagan lo que te hagan los demás. Lo que puedan hacerte no te importará tanto cuando lo veas como un sueño. El truco está en tener una intención positiva durante el sueño. Esto es lo esencial. Esto es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad es también ser consciente de que si somos interdependientes de todo y de todos los demás, incluso nuestro menor y más insignificante pensamiento, palabra o acción tiene consecuencias reales en todo el universo. Arroje un guijarro o un charco y verá cómo hace temblar toda la superficie del agua, produciendo una serie de ondas que se van fundiendo con otras, dando lugar a otras nuevas. Todo está indisolublemente interrelacionado. Llegamos a darnos cuenta de que somos responsables de todo lo que hacemos, decimos o pensamos, responsables en realidad de nosotros mismos, de todas las personas y de todo lo demás, y de todo el universo. El Dalai Lama ha dicho: en el mundo altamente interdependiente de hoy, los individuos y las naciones ya no pueden resolver por sí solos muchos de sus problemas. Nos necesitamos unos a otros, por consiguiente debemos cultivar un sentido de responsabilidad universal. Es nuestra responsabilidad individual y colectiva proteger y cuidar la familia global, apoyar a sus miembros más débiles y conservar y atender el entorno en que vivimos todos. Lo inmutable. La impermanencia ya nos ha revelado muchas verdades, pero aún guarda un único tesoro, un tesoro que en gran medida nos está oculto, sin que sospechemos ni reconozcamos su existencia, pero que sí es íntimamente nuestro. El poeta occidental Rainer Maria Rilke dijo que nuestros más profundos temores son como dragones que protegen nuestro más profundo tesoro. El temor que la impermanencia suscita en nosotros de que nada es real y nada permanece es como llegamos a descubrir nuestro mayor amigo, puesto que nos induce a preguntar si todo muere y cambia, ¿qué es realmente cierto? ¿Existe algo más allá de las apariencias? Algo sin límites e infinitamente amplio, algo dentro de lo cual se dé
la danza del cambio y la impermanencia. ¿Existe algo en realidad con lo que podamos contar que sobreviva a lo que llamamos muerte? Si dejamos que estos interrogantes nos ocupen con urgencia, si reflexionamos sobre ellos, poco a poco nos encontraremos con una profunda modificación en nuestro modo de verlo todo. Sosteniendo la contemplación y la práctica del desprendimiento, llegamos a descubrir en nosotros mismos algo que no podemos nombrar, describir ni conceptuar, algo que, como empezamos a percibir, se esconde detrás de todos los cambios y todas las muertes del mundo. Los limitados deseos y distracciones a que nos ha condenado nuestro apego obsesivo a la permanencia empiezan a disolverse y terminan por desprenderse. Mientras sucede todo esto, nos llegan repetidos, esplendentes indicios de las vastas implicaciones que conlleva la verdad de la impermanencia. Es como si durante toda nuestra vida hubiéramos volado por entre nubes negras y turbulentas, y de pronto el avión se elevara sobre ellas para salir a un cielo transparente e iluminado. Inspirados y regocijados por este surgimiento a una nueva dimensión, llegamos a descubrir una profundidad de paz, alegría y confianza en nosotros mismos que nos llena de pasmo maravillado y gradualmente engendra en nosotros la certidumbre de que en nuestro interior hay algo, que nada destruye ni nada altera y que no puede morir. Milarepa escribió: llevado por el horror a la muerte, me fui a las montañas. Medité y medité sobre la incertidumbre de la hora de la muerte, hasta captar la fortaleza de la inmortal e infinita naturaleza de la mente. Ahora todo miedo a la muerte se ha desvanecido y se ha acabado. Gradualmente, pues, percibimos en nuestro interior la tranquila e ilimitada presencia de lo que Milarepa llama la naturaleza inmortal e infinita de la mente. Y a medida que esta nueva percepción empieza a hacerse más vívida y casi ininterrumpida, se produce lo que los Upanishads denominan un darse la vuelta en el asiento de la conciencia, una revelación personal y absolutamente no conceptual de lo que somos, porque estamos aquí y cómo habríamos de conducirnos, lo que en último término equivale nada más y nada menos que a una vida nueva, un nacimiento nuevo, casi podríamos decir una resurrección. Qué hermoso y qué curativo misterio es el que contemplar continuamente y sin temor la verdad del cambio y la impermanencia. Lleguemos poco a poco a encontrarnos cara a cara, agradecidos y alegres con la verdad de lo inmutable, con la verdad de que la naturaleza de la mente es no tener muerte ni final. Capítulo 4. La naturaleza de la mente. Encerrados en la jaula estrecha y oscura que nosotros mismos nos hemos fabricado y que tomamos por todo el universo, muy pocos podemos empezar siquiera a imaginar otra dimensión de la realidad. Patrul Rinpoche cuenta el relato de una rana vieja que se había pasado la vida en un pozo húmedo. Un día fue a visitarla una rana del mar. ¿De dónde vienes?, preguntó la rana del pozo. Del gran océano, respondió la otra. ¿Y es muy grande ese océano? Es gigantesco. ¿Como una cuarta parte de mi pozo, quieres decir? Más grande. ¿Más grande? ¿Como la mitad de mi pozo? No, aún más grande. ¿Es tan grande como este pozo? Mucho más. No hay comparación. No es posible. Eso tengo que verlo yo misma. Y las dos se pusieron en camino. Cuando la rana del pozo vio el océano, sufrió tal impresión que la cabeza le estalló en 1000 pedazos. Casi todos los recuerdos de mi infancia en Tíbet se han desvanecido, pero hay 2 momentos que siempre me acompañan. Ambos se produjeron cuando mi maestro, Jamyang Khyentse, me introducía a la naturaleza esencial, original y más íntima de mi mente. Al principio me resistía a revelar estas experiencias personales, puesto que en Tíbet es algo que no se hace,
pero mis alumnos y amigos estaban convencidos de que una descripción de tales experiencias podría servir de ayuda a otros, y me rogaron e insistieron en que escribiera sobre ellos. El primero de estos dos momentos se produjo cuando yo tenía 6 o 7 años. Ocurrió en aquella habitación especial que vivía Yang Yang Kiense, ante una gran estatua que representaba a su anterior encarnación. Yang Yang Kiense Wangpu era una figura grave e imponente, y aún lo parecía más cuando la llama del candil de manteca parpadeaba y le iluminaba la cara. Antes de que pudiera darme cuenta de nada, mi maestro hizo algo de lo más insólito. De pronto me estrechó entre sus brazos y me levantó en vilo, y a continuación me dio un gran beso en la mejilla. Por un largo instante mi mente se desvaneció y quedé envuelto por una ternura, un afecto, una confianza y un poder enorme. La siguiente ocasión fue más formal y tuvo lugar en Long Krakchuk, una cueva en la que meditó el gran santo Padmasambhava, padre del budismo tibetano. En el curso de nuestra peregrinación por el Tíbet meridional, nos detuvimos allí y entonces tendría unos 9 años. Mi maestro me mandó llamar y me pidió que me sentara ante él. Estábamos solos. Ahora voy a introducirte en la naturaleza esencial de la mente, me anunció y, provisto de su campanilla y de su tambor de mano, entonó la invocación de todos los maestros del linaje, desde el Buda primordial a su propio maestro. Luego hizo la introducción y de súbito me lanzó una pregunta sin respuesta. ¿Qué es la mente? Y me miró fija y profundamente a los ojos. Me tomó completamente por sorpresa. La mente se me hizo añicos. No quedaron palabras, nombres ni pensamientos. De hecho, no quedó ni mente. ¿Qué sucedió en ese momento? Los pensamientos pasados habían muerto y desaparecido. Los futuros aún no habían surgido. La corriente de mis pensamientos se interrumpió por completo. En esa conmoción se abrió un hueco y en ese hueco se reveló al desnudo una conciencia pura e inmediata del presente, libre de todo aferramiento, simple, desnuda y fundamental. Y sin embargo, esa sencillez desnuda resplandecía también con el calor de una inmensa compasión. ¿Cuántas cosas podría decir en ese momento? Mi maestro, en apariencia, me había formulado una pregunta, pero yo sabía bien que no esperaba ninguna respuesta, y antes de que yo pudiera empezar a buscar una, ya sabía que no la encontraría. Permanecí allí sentado, estupefacto y maravillado, mientras en mi interior se iba acumulando una profunda y resplandeciente certeza que nunca había conocido hasta entonces. Mi maestro había preguntado, ¿qué es la mente? Y en ese instante tuve la sensación de que era casi como si todo el mundo supiera que no existía nada semejante, y yo hubiera sido el último en averiguarlo. Qué ridículo me pareció entonces el mero intento de buscar una mente. Esa presentación realizada por mi maestro sembró dentro de mí una semilla. Más tarde llegué a saber que ese era el método de introducción o presentación utilizado en nuestro linaje. En su momento, empero, lo ignoraba, de modo que lo ocurrido resultó completamente inesperado y por ello tanto más sorprendente y poderoso. En nuestra tradición decimos que para presentar la naturaleza de la mente han de ocurrir 3 auténticos: la bendición de un auténtico maestro, la devoción de un auténtico discípulo y el linaje auténtico del método de introducción. El presidente de Estados Unidos no puede introducirnos a la naturaleza de nuestra mente, como tampoco nuestro padre ni nuestra madre. No importa cuánto poder tenga una persona ni lo mucho que nos quiera, solo puede presentarla a alguien que la haya comprendido y conocido plenamente y que sea depositario de la bendición y la experiencia del linaje. Y el discípulo o alumno debe encontrar y cultivar constantemente esa apertura, esa amplitud de miras, esa disposición, ese entusiasmo y esa reverencia que cambian toda la atmósfera de su mente y le harán receptivo a la introducción. Eso es lo que entendemos por devoción. Sin ella, el maestro puede
puede presentarla, pero el alumno no la reconocerá. La introducción a la naturaleza de la mente solo es posible cuando el maestro y el alumno entran juntos en esa experiencia. Solo en ese encuentro de mente y corazones podrá captarla el alumno. También el método es de una importancia fundamental. Se trata exactamente del mismo método que se ha experimentado y puesto a prueba durante miles de años y que permitió a los propios maestros del pasado alcanzar el conocimiento. Cuando mi maestro me hizo la introducción de un modo tan espontáneo y a una edad tan temprana, realizó algo completamente fuera de lo común. Por lo general se hace con mucho más tarde cuando el discípulo ya ha pasado por el entrenamiento previo, en práctica meditativa y purificación. Eso es lo que madura y abre el corazón y la mente del alumno al completar la directa de la verdad. Entonces, en ese poderoso instante de la introducción, el maestro o la maestra puede dirigir su propio conocimiento de la naturaleza de la mente, lo que denominamos la mente de la sabiduría del maestro, hacia la mente del alumno. Yo automáticamente receptivo. El maestro no hace nada menos que introducir al alumno a lo que realmente es el Buda, o dicho de otro modo, despertarlo a la perspectiva viva de la iluminación interior. En esa experiencia, el Buda, la naturaleza de la mente y la mente de sabiduría de maestro se funden en una sola cosa y se revelan como uno. El alumno reconoce entonces, en una llamada de gratitud, sin ir a menor sombra de duda, que no ha habido nunca ni puede haber jamás ninguna separación entre alumno y maestro, entre la mente de sabiduría del maestro y la naturaleza de la mente del alumno. Dungyong Rinpoche, en su célebre declaración del conocimiento, escribió: puesto que la conciencia pura de la hora es el auténtico Buda, en apertura y contento encontré al Lama en mi corazón. Cuando nos damos cuenta de que esta mente natural infinita es la misma naturaleza del Lama, ya no hay necesidad de súplicas deseosas, aferradas o llorosas, ni de lamentos artificiales. Relajándonos en este estado espontáneo, receptivo y natural, obtenemos la bendición de la autoliberación sin objetivos de todo lo que pueda surgir. Cuando haya reconocido plenamente que la naturaleza de su propia mente es la misma que la del maestro, de ahí en adelante el maestro y usted nunca podrán ser separados, porque el maestro es uno con la naturaleza de su mente y por tanto siempre presente. Recuerda al Lama Absense, al que vi morir cuando yo era niño. Cuando se le ofreció la posibilidad de tener a su maestro físicamente presente junto a su lecho de muerte, respondió: con el maestro no existe distancia. Cuando haya reconocido, como Lama Lemtse, que el maestro y usted son inseparables, nacerá en usted una enorme gratitud y una profunda sensación de reverencia y homenaje. Dungyong Rinpoche llama a esta actitud el homenaje de la visión. Es una devoción que surge espontáneamente al tener la visión de la naturaleza de la mente. Para mí hubo muchos otros momentos de introducción en las enseñanzas e iniciaciones, y más tarde, cuando recibí la introducción de mis otros maestros, tras el fallecimiento de Jamyang Khyentse, Dungyong Rinpoche me acogió en su amor y cuidó de mí, y durante varios años le serví de intérprete. Esto abrió una nueva fase de mi vida. Dungyong Rinpoche fue uno de los más célebres maestros y místicos de Tíbet, estudioso y escritor de renombre. Mi maestro Jamyang Khyentse solía comentar con frecuencia que Dungyong Rinpoche era un maravilloso maestro y que era el representante vivo de Padmasambhava en esta época. Por consiguiente, yo le tenía un gran respeto, aunque no tenía ninguna relación personal con él ni experiencia de su enseñanza. Un día, tras la muerte de mi maestro, cuando yo contaba con poco más de 20 años, hice una visita de cortesía a Dungyong Rinpoche en su residencia de Kalimpong, una localidad en las estribaciones del Himalaya. Al llegar allí lo encontré impartiendo introducción a una norteamericana, uno de los primeros discípulos de esta nacionalidad. La mujer se encontraba muy frustrada, pues no había nadie que dominara el inglés lo suficiente para traducir las enseñanzas sobre la naturaleza de la mente. Cuando me vio entrar, Dungyong Rinpoche exclamó: «Ah, estás aquí. Bien,
puedes traducir lo que digo? Así que me senté y empecé a traducir. En una sesión que duró aproximadamente 1 hora, dio una enseñanza asombrosa, una enseñanza que lo abarcaba todo. Me sentí tan conmovido e inspirado que se me llenaron las lágrimas. Me di cuenta de que Jam Khyentse se refería precisamente a aquello. Nada más terminar, le pedí a Dugyon Rinpoche que me diera enseñanzas. A partir de aquel día, acudía cada tarde a su casa y pasaba varias horas con él. Era un hombre pequeño, de facciones hermosas y apacibles, manos exquisitas y una presencia delicada, casi femenina. Llevaba el cabello largo atado atrás como los yogis, y sus ojos siempre chispeaban con una alegría secreta. Su voz, suave y un poco ronca, parecía la propia voz de la compasión. Dugyon Rinpoche se sentaba en un asiento bajo cubierto con una alfombra tibetana, y yo me sentaba algo más abajo. Siempre lo recordaré así, sentado, con el sol de la tarde entrando a raudales por la ventana que había a su espalda. Un día, mientras recibía su enseñanza y practicaba con él, tuve la experiencia más extraordinaria. Fue como si todo lo que había oído en las enseñanzas empezara a sucederme a mí. Todos los fenómenos materiales se disolvían a nuestro alrededor. Me sentí muy impresionado y balbuceé: Rinpoche, Rinpoche, está ocurriendo. Nunca olvidaré la mirada de compasión que me dirigió cuando se inclinó hacia mí para tranquilizarme. Está bien, no pasa nada, no te excites demasiado. En último término, no es ni bueno ni malo. Empezaba a sentirme transportado de arrobo y maravilla, pero Dugyon Rinpoche sabía que, si bien las experiencias positivas pueden representar jalones útiles en el sendero de la meditación, también pueden convertirse en trampas si interviene el apego. Hay que dejarlas atrás para pasar a un terreno más estable y profundo. Y fue a ese terreno a donde sus sabias palabras me llevaron. Dugyon Rinpoche me inspiró una y otra vez el conocimiento de la naturaleza de la mente por medio de las palabras de la enseñanza que daba. Las propias palabras encendían destellos de la experiencia real. Durante muchos años me instruyó a diario sobre la naturaleza de la mente con lo que se conoce como instrucciones de señalar. Aunque yo había recibido toda la enseñanza esencial de mi maestro Jam Khyentse como una semilla, fue Dugyon Rinpoche quien la regó y la hizo florecer. Y cuando empecé a enseñar, fue su ejemplo el que me inspiró. La mente y la naturaleza de la mente. El descubrimiento todavía revolucionario del budismo es que la vida y la muerte están en la mente y en ningún otro lugar. La mente se revela como la base universal de la experiencia, creadora de la felicidad y creadora del sufrimiento, creadora de lo que llamamos vida y de lo que llamamos muerte. La mente tiene numerosos aspectos, pero hay dos que destacan. El primero es la mente ordinaria, la que los tibetanos llaman Zen. Un maestro la define así: aquello que posee conciencia diferenciadora, aquello que posee un sentido de la dualidad, es decir, que aferra o rechaza algo externo. Eso es la mente, fundamentalmente. Es aquello que podemos asociar con un otro, con cualquier algo que se percibe como distinto del perceptor. Zen es la mente dualista, discursiva y pensante, que solo puede funcionar en relación con un punto de referencia exterior proyectado y falsamente percibido. Así pues, Zen es la mente que piensa, hace planes, desea y manipula, que monta en cólera, que crea oleadas de emociones y pensamientos negativos por los que se deja llevar, que debe seguir siempre proclamando, corroborando y confirmando su existencia, mediante la fragmentación, conceptualización y solidificación de la experiencia. La mente ordinaria es la presa innecesariamente cambiante e incambiable de las influencias exteriores, las tendencias habituales y el condicionamiento. Los maestros comparan a Zen
con la llama de una vela en un portal abierto, vulnerable a todos los vientos de la circunstancia. Desde cierto punto de vista, Zen es parpadeante, inestable y hábil, siempre entrometida en asuntos ajenos. Su energía se consume en la proyección hacia afuera. A veces me la imagino como un frijol saltador mexicano o como un mono encaramado a un árbol que brinca incansablemente de rama en rama. Sin embargo, vista desde otro ángulo, la mente ordinaria posee una estabilidad falsa y desanimada, una inherencia autoprotectora y pagada de sí, una calma pétrea hecha de hábitos arraigados. Zen es tan taimada como un político corrompido, escéptica y desconfiada, ducha en hostias y traperías, ingeniosa en los juegos del engaño, como escribiría Jan Jenkins. Es dentro de la experiencia de esta zen caótica, confusa, indisciplinada y receptiva, esta mente ordinaria donde una y otra vez sufrimos el cambio y la muerte. Luego está la naturaleza misma de la mente, su esencia más íntima, que es siempre absolutamente inmune al cambio y a la muerte. Ahora se halla oculta dentro de nuestra propia mente. Nuestra zen envuelta y velada por el rápido descubrir de nuestros pensamientos y emociones, pero del mismo modo en que el fuerte golpe del viento puede dispersar las nubes y revelar el sol resplandeciente y el cielo anchuroso, también alguna inspiración puede descubrirnos visiones relámpagos de esta naturaleza de la mente. Estos vislumbres pueden ser de diversos grados e intensidades, pero todos proporcionan alguna naturaleza de la mente. Es de por sí la propia raíz de la comprensión. En tibetano llamamos Rigpa una conciencia primordial, pura y prístina, que es al mismo tiempo inteligente, cognoscitiva, radiante y siempre despierta. Se podría decir que es el conocimiento del propio conocimiento. Rigpa. No hay que caer en el error de suponer que la naturaleza de la mente es exclusiva de nuestra mente solo. De hecho, es la naturaleza de todo. Nunca puedes subrayarse demasiado que conocer la naturaleza de la mente es conocer la naturaleza de todas las cosas. A lo largo de la historia, los santos y los místicos han adornado sus percepciones con distintos nombres y le han conferido distintos rostros e interpretaciones, pero lo que experimenta fundamentalmente todos ellos es la naturaleza esencial de la mente. Los cristianos y los judíos la llaman Dios. Los hindúes la llaman el yo, Shiva, Brahma y Vishnu. Los místicos sufíes la llaman la esencia oculta y los budistas la llaman la naturaleza de Buda. En el corazón de todas las religiones se halla la certidumbre de que existe una verdad fundamental y que esta vida constituye una oportunidad sagrada para evolucionar y conocerla. Cuando decimos Buda, pensamos naturalmente en el principio indio Gautama Siddhartha, que alcanzó la iluminación en el siglo VI a.C. y que enseñó el camino espiritual que siguen millones de personas en toda Asia y que hoy se llama budismo. Buda, no obstante, tiene un significado mucho más profundo. Se refiere a una persona, cualquier persona que ha despertado completamente de la ignorancia y se ha abierto a su vasto potencial de sabiduría. Un Buda es una persona que ha puesto un definitivo final al sufrimiento de la frustración y ha descubierto una paz y una felicidad duradera e inmortales. Sin embargo, para muchos de los que vivimos en esta época de escepticismo, este
este estado puede parecer una fantasía o un sueño, o tal vez una hazaña absolutamente fuera de nuestro alcance. Es importante recordar siempre que Buda fue un ser humano como usted o como yo. Nunca se proclamó divino, simplemente descubrió que poseía la naturaleza de Buda, la semilla de la iluminación, y que todos los demás también la poseían. La naturaleza de Buda es un derecho natural de todos los seres conscientes y, como suelo decir siempre, nuestra naturaleza de Buda es tan buena como la naturaleza de Buda de cualquier Buda. Esta es la buena nueva de Buda que Buda nos trajo de su iluminación de Bodhya y que tan inspiradora es para muchos. Su mensaje, que la iluminación está al alcance de todos, nos aporta una enorme esperanza. Por medio de la práctica, también nosotros podemos llegar a ser iluminados. Si esto no fuera cierto, las innumerables personas que hasta ahora han alcanzado la iluminación no lo habrían conseguido. Se dice que cuando Buda alcanzó la iluminación, lo único que deseaba hacer era mostrarnos a los demás la naturaleza de la mente y participarnos completamente en lo que había conocido, pero también vio, con el pesar de una infinita compasión, lo difícil que nos sería llegar a entenderlo. Aunque todos tenemos la misma naturaleza interior que Buda, no nos damos cuenta de ello porque está encerrada y envuelta en nuestra mente individual ordinaria. Imaginemos un jarro vacío. El espacio interior es exactamente el mismo que el espacio interior. Solo sus frágiles paredes separan el uno del otro. Nuestra mente de Buda está encerrada entre las paredes de nuestra mente ordinaria, pero cuando nos volvamos iluminados, es como si el jarro se rompiera en 1000 pedazos. El espacio de dentro se funde instantáneamente con el espacio de fuera. Se convierten en uno, y en ese mismo instante nos damos cuenta de que nunca fueron distintos ni independientes el uno del otro. Siempre fueron lo mismo: el cielo y las nubes. Así pues, sea como sea nuestra vida, nuestra naturaleza de Buda siempre está presente y siempre es perfecta. Decimos que ni siquiera los Budas, en su infinita sabiduría, pueden perfeccionarla, ni los seres conscientes estropearla en su, al parecer, infinita confusión. Nuestra verdad naturaleza podría compararse con el cielo y la confusión de la mente ordinaria con las nubes. Cuando estamos en la tierra mirando hacia lo alto, se nos hace muy difícil creer que haya algo más que las nubes. Sin embargo, solo hemos de remontarnos en un avión para descubrir sobre ellas una extensión ilimitada de transparente cielo azul. Desde allí arriba, las nubes, que suponíamos que eran todo lo que parecían minúsculas y remotas. Siempre debemos tratar de tener presente que las nubes no son el cielo y que lo que le pertenecen solo están ahí suspendidas, desplazándose a su manera un tanto ridícula y no dependiente, y nunca pueden marchar el cielo ni dejar huella en el modo alguno. Entonces, ¿dónde se encuentra esta naturaleza de Buda? Está en la naturaleza de nuestra mente, semejante al cielo, absolutamente abierta, libre e ilimitada. Es en su fundamento tan sencilla y natural que nunca puede complicarse, corromperse ni mancharse, tan pura que se halla más allá incluso de los mismos conceptos de pureza e impureza. Decir que esta naturaleza de la mente se asemeja al cielo es, por supuesto, una metáfora que nos ayuda a imaginar un poco su carácter ilimitado que todo lo abarca, puesto que la naturaleza de Buda tiene una característica que el cielo no puede poseer, la de la claridad radiante de la conciencia. Como se ha dicho, es sencillamente tu impecable conciencia presente, cognoscitiva y vacía, desnuda y despierta. Duyun Rinpoche escribió: no hay palabras que puedan describirla, no hay ejemplo que pueda enseñarla. El samsara no la hace peor,
El nirvana no la hace mejor. Nunca ha nacido, nunca ha cesado, nunca se ha liberado, nunca ha sido engañada. Nunca ha existido, nunca ha sido inexistente. No tiene ningún límite, no entra en ninguna clase de categoría. Ninshol Ken Rinpoche dijo: profunda, intranquila, libre y complicada claridad luminosa no compuesta, más allá de la mente de las ideas conceptuales. Tal es la profundidad de la mente de los victoriosos, en ella no hay cosa alguna a eliminar, ni nada que se le deba añadir, es meramente lo inmaculado, contemplándose naturalmente a sí mismo. Los 4 defectos. ¿Cómo es que resulta tan difícil concebir siquiera la profundidad y la gloria de la naturaleza de la mente? ¿Por qué a tantas personas le parece una idea tan improbable y descabellada? Las enseñanzas hablan de 4 defectos que nos impiden comprender la naturaleza de la mente en este mismo instante. 1. La naturaleza de la mente es demasiado próxima para que la reconozcamos. Así como no podemos ver nuestra propia cara, a la mente le resulta difícil contemplar su propia naturaleza. 2. Es demasiado profunda para que podamos sondearla. No tenemos ni idea de lo profunda que puede ser. Si la tuviéramos, ya la habríamos penetrado, al menos en cierta medida. 3. Es demasiado fácil para que podamos creer en ella. En realidad, lo único que hacemos es hacer sencillamente descansar en la conciencia desnuda y pura de la naturaleza de la mente que siempre está presente. 4. Es demasiado maravillosa para que podamos contenerla. Su misma inmensidad es demasiado vasta para nuestra estrecha manera de pensar. Nos resulta imposible creer en ella y tampoco podemos concebir que la iluminación sea la auténtica naturaleza de nuestra mente. Si este análisis de los 4 defectos era cierto en una civilización como la del Tíbet, dedicada casi por completo a la búsqueda de la iluminación, cuanto más precisa y dolorosamente cierto debe ser en la civilización moderna, dedicada en gran medida al culto de lo engañoso. No se dispone de una información general sobre la naturaleza de la mente. Los escritores e intelectuales apenas se refieren a ella. Los filósofos modernos no hablan directamente de ella. La mayoría de los científicos niega la posibilidad misma de su existencia. No desempeña ningún papel en la cultura popular. No hay canciones acerca de ella. No se menciona en las obras de teatro ni en la televisión. De hecho, se nos educa en la creencia de que solo es real aquello que podemos percibir con los sentidos ordinarios. Pese a este rechazo general y casi absoluto de su existencia, a veces aún tenemos vislumbres pasajeras de la naturaleza de la mente, quizás inspiradas por alguna composición musical que nos induce a la exaltación por la serena felicidad que a veces experimentamos en la naturaleza o por la situación más ordinaria de la vida cotidiana. Pueden presentarse mientras vemos caer lentamente los copos de nieve o levantarse el sol sobre la cima de una montaña, o al contemplar un rayo de sol que cae en una habitación de una forma misteriosamente emotiva. Estos momentos de iluminación, paz y serenidad nos ocurren a todos y se nos quedan grabados de un modo extraño. Creo que a veces medio entendemos esas vislumbres, pero la cultura moderna no nos proporciona ningún contexto ni marco de referencia en el que podamos comprenderlas. Peor aún, en lugar de estimularnos a explorarlas más a fondo y a descubrir de dónde proceden, se nos dice de diversas maneras, tanto evidentes como sutiles, que no les hagamos caso. Sabemos que nadie nos tomará en serio si pretendemos hablar de ellas, de modo que relegamos al olvido las que en verdad podrían ser experiencias más reveladoras de nuestra vida si supiéramos cómo comprenderlas. Este es quizás el aspecto más oscuro e inquietante de la civilización moderna, la ignorancia y la represión de quienes somos en realidad. Mirar hacia adentro. Supongamos que hacemos un cambio radical. Supongamos que renunciamos a mirar solo en una dirección.
Se nos ha enseñado a pasar la vida persiguiendo nuestros pensamientos y proyecciones, aun cuando se habla de la mente. Únicamente se hace referencia a los pensamientos y emociones, y cuando nuestros investigadores estudian lo que imaginan que es la mente, solo observan sus proyecciones. En realidad nadie contempla nunca la mente en sí, el terreno en el que surgen todas esas expresiones, y esto acarrea consecuencias trágicas, dijo Padmasambhava. Aunque aquello que suele llamarse mente es universalmente valorado y muy mentado, aún no se comprende mal o se comprende solo de un modo unilateral, puesto que no se comprende correctamente tal como es en sí. Surge una cantidad inconcebible de afirmaciones e ideas filosóficas. Además, dado que los individuos corrientes no la comprenden, no reconocen su propia naturaleza, y así continúan vagando por los 6 destinos de renacimiento en los 3 mundos y sufriendo por ello. En consecuencia, no comprender la propia mente es una falta muy deplorable. ¿Cómo podemos darle la vuelta a esta situación? Es muy sencillo. Nuestra mente tiene 2 posiciones: mirar hacia afuera y mirar hacia adentro. Ahora miraremos hacia adentro. La diferencia que este ligero cambio de orientación puede conllevar es tremenda, e incluso podría corregir los desastres que amenazan al mundo. Cuando un número mucho mayor de personas conozca la naturaleza de su mente, conocerán también la gloriosa naturaleza del mundo en el que se hallan y se esforzarán intensa y valerosamente en protegerlo. Es interesante observar que budista en tibetano se dice Nangpa. Esta palabra significa persona interior, es decir, una persona que no busca la verdad fuera, sino dentro de la naturaleza de la mente. Todas las enseñanzas y prácticas del budismo se dirigen a este único punto, a contemplar la naturaleza de la mente y de este modo liberarnos del miedo de la mente y a ayudarnos a conocer la verdad de la vida. Mirar hacia adentro nos exigirá una gran sutileza y un gran valor, nada menos que un cambio completo en nuestra actitud ante la vida y la mente. Estamos tan habituados a mirar hacia afuera que hemos perdido casi por completo el acceso a nuestro ser interior. Nos asusta mirar hacia adentro porque nuestra cultura no nos ha dado ninguna idea de qué vamos a encontrar. Incluso podemos pensar que si lo hacemos nos exponemos a la locura. Esta es una de las últimas y más logradas trampas de nuestro ego para impedir que descubramos nuestra auténtica naturaleza. Así pues, hacemos nuestra vida tan agitada que eliminamos hasta el menor riesgo de mirar hacia nosotros mismos. Incluso la idea de meditar puede asustar. Al oír las expresiones ausencia de ego o vanidad, se creen que experimentar tales estados ha de ser algo así como ser arrojado por la escotilla de una nave espacial para flotar eternamente en un vacío oscuro y helado. Nada podría estar más lejos de la verdad, pero en un mundo dedicado a la distracción, el silencio y la quietud nos aterrorizan y nos protegemos de ellos por medio del ruido y las ocupaciones frenéticas. Contemplar la naturaleza de nuestra mente es lo único que nos atrevemos a hacer. Algunas veces pienso que no queremos plantearnos realmente ninguna pregunta acerca de quiénes somos, por miedo a descubrir que existe otra realidad distinta a esta. ¿Cómo quedaría lo que hemos vivido hasta ahora a la luz de este descubrimiento? ¿Cómo reaccionarían nuestros amigos y colegas ante lo que ahora sabemos? ¿Qué haríamos en este nuevo conocimiento? A veces, aunque la puerta de la celda está abierta, de par en par el preso no quiere escapar. La promesa de la iluminación. En el mundo moderno existen pocos ejemplos de seres humanos que
encarnen las cualidades que se derivan de comprender la naturaleza de la mente. Así pues, nos resulta difícil imaginar siquiera la iluminación o la percepción de un ser iluminado, y más difícil todavía empezar a pensar que nosotros mismos podemos experimentar la iluminación. A pesar de su tan careada celebración del valor de la vida humana y de la libertad individual, en realidad nuestra sociedad nos trata como si estuviéramos obsesionados exclusivamente por el poder, el sexo y el dinero, y como si hubiera que distraernos en todo momento de cualquier contacto con la muerte o con la vida real. Si empezamos a sospechar nuestro potencial profundo o si alguien nos señala, no podemos creerlo. Y si podemos concebir siquiera remotamente la transformación espiritual, solo la juzgamos posible para los grandes santos y maestros espirituales del pasado. El Dalai Lama habla con frecuencia de la ausencia del verdadero amor y respeto propios que observa en muchas personas del mundo moderno. Toda nuestra actitud se funda en la convicción neurótica de nuestras propias limitaciones. Esto nos niega cualquier esperanza de despertar y contradice trágicamente la verdad central de las enseñanzas de Buda, que todos somos ya esencialmente perfectos. Aún si se nos ocurriera pensar en la posibilidad de la iluminación, un simple vistazo de lo que compone nuestra mente ordinaria, ira, codicia, celos, rencor, crueldad, lujuria, miedo, ansiedad y confusión, podría excluir para siempre toda esperanza de alcanzarla. Si no se nos hubiera hablado de la naturaleza de la mente y de la posibilidad de llegar a conocer dicha naturaleza más allá de cualquier duda, pero la iluminación es real y todavía hay en la tierra maestros iluminados. Cuando llegue a encontrarse con uno, quedará usted sacudido y conmovido en lo más profundo de su corazón y comprenderá que todas estas palabras como iluminación y sabiduría que le parecieran meras ideas son efectivamente ciertas. Pese a todos sus peligros, el mundo de hoy es también muy emocionante. La mente moderna se está abriendo poco a poco a diversas divisiones de la realidad. La televisión nos presenta a grandes maestros como el Dalai Lama y la Madre Teresa. Muchos maestros de Oriente visitan Occidente y vienen aquí para enseñar los libros de todas las tradiciones místicas. Llegan a un público cada vez más amplio. La desesperada situación del planeta está despertando lentamente a sus habitantes a la necesidad de una transformación a escala mundial. La iluminación, como ya he dicho, es real. Y todos nosotros, seamos quienes seamos, con una práctica adecuada y en las circunstancias adecuadas, podemos comprender la naturaleza de la mente y de este modo llegar a conocer en nosotros mismos aquellos que es inmortal y eternamente puro. Esta es la promesa de todas las tradiciones místicas del planeta y se ha cumplido y sigue cumpliéndose en incalculables millares de vidas humanas. Lo maravilloso de esta promesa es que no se trata de algo exótico, ni fantástico, ni reservado en una élite, sino que es para toda la humanidad. Y cuando la comprendemos, nos dicen que los maestros resulta inesperadamente vulgar. La verdad espiritual no es algo complejo ni estroférico, sino que, de hecho, es simple sentido común. Cuando se comprende la naturaleza de la mente, se desprenden las capas de confusión. En realidad, no se convierte uno en un Buda, sino que sencillamente va cesando poco a poco de estar engañado. Y ser un Buda no es ser una especie de superhéroe espiritual omnipotente, sino llegar a ser, por fin, un verdadero ser humano. Una de las mayores tradiciones budistas denomina a la naturaleza de la mente la sabiduría de los ordinarios. Es imposible insistir lo suficiente. Nuestra verdadera naturaleza y la naturaleza de todos los seres no es algo extraordinario. La ironía está en que lo extraordinario es nuestro mundo supuestamente ordinario. Esa fantástica y compleja alucinación de la visión engañosa del samsara es esta visión extraordinaria de lo que nos ciega a la naturaleza inherente y ordinaria de la mente. Imaginemos que los Budas estuvieron contemplándonos en este mismo instante. ¿Cómo se asombrarían tristemente ante la complejidad y el ingenio letal de nuestra confusión? A veces, puesto que somos tan innecesariamente complicados,
Cuando un maestro nos introduce en la naturaleza de la mente, lo encontramos demasiado sencillo para creerlo. Nuestra mente ordinaria nos dice que no puede ser así, que tiene que haber algo más. Por fuerza tiene que ser más glorioso, con grandes luminarias en el espacio que nos rodea, ángeles de cabellera dorada volando a nuestro encuentro y una resonante voz que proclama: acaba usted de ser introducido a la naturaleza de la mente. No hay tal espectáculo, puesto que en la naturaleza cultura se valora exageradamente el intelecto. Podemos suponer que para alcanzar la iluminación hace falta una inteligencia extraordinaria. En realidad, muchas clases de inteligencia solo implican mayor oscurecimiento. Un proverbio tibetano dice: si eres demasiado listo para amarrar por completo, Patrul Rinpoche señaló, la mente lógica parece interesante, pero es la simiente de la confusión. La gente puede obsesionarse con sus propias teorías y perder el sentido de todo. En Tíbet decimos, las teorías son como remiendos en un abrigo. Cualquier día acabarán desgastándose. Permítame que le cuente una historia alentadora. Un gran maestro del siglo pasado tenía un discípulo muy duro de mollera. El maestro le señalaba y le enseñaba tratando de introducirlo a la naturaleza de la mente, pero no lo conseguía. Finalmente un día se enfureció y le dijo: mira, quiero que lleves este saco de cebada hasta la cumbre de aquella montaña de allí, pero no has de pararte a descansar. Sigue adelante sin detenerte hasta que llegues a la cumbre. El discípulo era torpe, pero le tenía a su maestro una gran devoción y confianza inconmovibles, de modo que hizo exactamente lo que le había mandado. El saco pesaba mucho, lo recogió y echó a andar cuesta arriba, sin atreverse a parar, así anduvo y anduvo, y el saco se volvía cada vez más pesado. Trató mucho tiempo en llegar a la cima, pero cuando por fin llegó, soltó el saco y se echó en el suelo, vencido por el cansancio, pero profundamente relajado. Sintió en él la cara, el aire fresco de la montaña, toda su resistencia se había disuelto, y con ella su mente ordinaria. Le pareció que todo se detenía, y justo en ese instante comprendió la naturaleza de su mente. Ah, con que esto era lo que mi maestro intentaba enseñarme todo el rato, se dijo. Se echó a correr montaña abajo y contra todas las normas habituales irrumpió en la habitación del maestro. Creo que ya lo tengo de veras. Así que has tenido una excursión interesante, ¿eh?, le dijo el maestro sonriendo con aire comprensivo. Sea usted quien sea, también puede tener la experiencia que tuvo el discípulo en la montaña, y es esta experiencia lo que le dará la intrepidez necesaria para superar la vida y la muerte. Pero, ¿cuál es el mejor modo, el más rápido y eficiente para disponerla a ello? El primer paso es la práctica de la meditación. Es la meditación lo que purifica la mente ordinaria, desenmarcando y agotando sus hábitos e ilusiones, y nos permite reconocer en el momento adecuado quiénes somos en realidad.